la importancia de hablar de este tema y pues que, aunque seamos anestesiólogos, claramente es algo que sí nos importa y que nos va a llegar en algún momento. Entonces, según datos del 2020, en Estados Unidos hubo 48.9 millones de casos de sepsis en ese año, con 11 millones de muertes relacionadas a la sepsis. Y eso generó un gasto aproximado de 38.000 millones de dólares en Estados Unidos en un año. Entonces eso quiere decir pues que no solo es la causa más frecuente de hospitalización en Estados Unidos, es la causa más costosa de hospitalización. Además, hasta un tercio de las muertes intrahospitalarias se pueden atribuir a la sepsis, y esto es particularmente importante para nosotros aquí en Colombia porque si bien la sepsis puede afectar a cualquier persona en el mundo, tanto la incidencia como la mortalidad va a afectar desproporcionadamente a personas de países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. Hasta el 85% de los casos de sepsis en el mundo se dan en estos países, entonces pues eso quiere decir que nos debería importar mucho más. Bueno, entonces por aquí podemos ver en cuanto a la incidencia de la sepsis, que va a tener un aumento exponencial más o menos después de los 60 años. Esto es importante porque sabemos que la población mundial está envejeciendo, entonces es más probable que cada vez más tengamos pacientes mayores que van a estar sépticos y que nos van a llegar a nosotros. Principalmente se va a deber a infecciones bacterianas. El patógeno se identifica en aproximadamente 60-70% de los casos, y el foco más común definitivamente el pulmonar, que va a explicar el 40-60% de los casos. De ahí lo siguen el abdominal y el genitourinario, cada uno con aproximadamente 15-30% de los casos. Esta tabla se las traigo para hablar de la definición de sepsis, que antes de saber cuál es la definición actual de sepsis, uno tiene que entender que siempre ha sido muy controvertida y que ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, en el 92 se reunió el primer consenso para tratar de definir qué era la sepsis, y ellos decían que era una respuesta inflamatoria, digamos, abrumadora, manifestada como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Tenían el concepto de sepsis severa y estaban empezando a formar como el concepto de shock séptico también. La segunda definición fue la de sepsis 2 en el 2003. Ellos ya consideraban que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica era muy cerrado, digamos, y que uno debía considerar otras características clínicas del paciente para sospechar una sepsis, pero seguía existiendo el concepto de sepsis severa. Dale, Ceci. Dale. Eso nos lleva a la definición que usamos actualmente, que es la de sepsis 3, salió en el 2016, que nos dice que la sepsis es una respuesta desregulada a una infección que va a resultar en una disfunción orgánica que amenaza la vida. Entonces, ya no vamos a incluir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en la definición de sepsis, aunque vamos a ver más adelante que con otras herramientas puede ser útil para detectar pacientes sépticos. Desaparece por completo el concepto de sepsis severa, y esto es muy importante porque lo que debemos pensar es que cualquier paciente séptico está grave y requiere una reanimación, pues digamos, agresiva. Entonces, todas las sepsis serían severas. La disfunción orgánica se volvió requisito para diagnóstico de la sepsis y no la separan pues como en sepsis y sepsis severa. Y pues lo vamos a identificar con un puntaje de SOFA de 2 o más puntos. Y por último, el shock séptico lo definen entonces como una sepsis con hipotensión persistente que va a requerir vasopresor para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor de 2 en un paciente que recibió reanimación adecuada, y esta condición es muy importante. Un paciente que no hemos reanimado no podríamos decir que está en shock séptico. Bueno, para puntualizar rápidamente algunas cositas de la fisiopatología, entonces, consiste en una interacción compleja entre una inflamación excesiva y una inmunidad que va a estar pues como hipofuncionante. ¿Esto qué hace? Termina en una lesión endotelial, sobre todo en la microvasculatura, que va a aumentar la permeabilidad de la microvasculatura y va a perpetuar pues como la cascada de inflamación. Nos va a llevar a un estado protrombótico, una disminución de la fibrinolisis y una mayor permeabilidad vascular, pues, y todo esto va a terminar en el daño orgánico que se va a manifestar clínicamente, pues, según cuál sea el órgano afectado. Obviamente, como en todas las patologías, también vamos a tener factores tanto del patógeno como del paciente que van a modificar cómo se manifiesta este cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, la edad, la inmunocompetencia,
las comorbilidades que tenga el paciente, y por el lado del patógeno, pues la carga y la virulencia son factores importantes que van a determinar la presentación. Bueno, entonces en Surviving Sepsis, esto es pues una campaña que se diseñó como puntualizando las estrategias que se deberían tener para mejorar la supervivencia de los pacientes con sepsis. Nos muestran este algoritmo con el que podemos identificar y diagnosticar tanto la sepsis como el shock séptico. Tiene un problema, y es que esto salió antes de la última definición de sepsis, entonces ya les voy a decir pues como qué otras cositas deberíamos tener en cuenta. Pero tenemos un paciente en el que estamos sospechando una infección. Aquí, según ellos, lo primero que deberíamos hacer es aplicar el QSOFA. Las variables las podemos ver allá, son frecuencia respiratoria, presión sistólica y estado mental. Y si nos da mayor o igual a 2 puntos, o ya sabiendo la nueva definición de sepsis y teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía, que ya las vamos a ver, no solamente el QSOFA, sino otras herramientas de tamizaje y sobre todo el juicio clínico. Entonces, si seguimos sospechando si tiene sepsis por alguna de estas escalas o por nuestro criterio, vamos a buscar si hay daño orgánico. Ese siempre va a ser pues como el paso más importante, porque es el que definitivamente nos va a determinar si hay sepsis o no. Entonces, posteriormente vamos a aplicar el SOFA. Las variables también las podemos ver allá. Va a tener en cuenta la PAFI, la presión y el uso y la dosis de vasopresores, el Glasgow, el recuento plaquetario, la bilirrubina, la creatinina o el gasto urinario. Y si nos da 2 o más puntos, vamos a decir que estamos ante un paciente séptico. Ahí el siguiente paso sería hacer la reanimación, que ya vamos a ver cómo se hace. Y si persiste con hipoperfusión, con una presión arterial media por debajo de 65, requiriendo vasopresor y con un lactato mayor de 2, vamos a decir que estamos ante un paciente que está en shock séptico. Bueno, entonces, en cuanto a la identificación, ¿qué nos dice la guía? Ellos no recomiendan el uso de QSOFA por encima de otras herramientas como el MUSE, incluso SIRS, sino que deberíamos, pues, como usar varias herramientas y, como vamos a ver más adelante, siempre nuestro criterio. Entonces, ¿qué problema? El QSOFA, que es más específico que el SIRS, pero es menos sensible. La alta sensibilidad del SIRS también es un problema por otro lado, porque obviamente se va a cumplir en muchos pacientes que ni siquiera tienen una infección. Y la otra recomendación es hacer una medición del lactato en los pacientes en los que pues sospechamos una sepsis, porque un lactato alto se correlaciona con una mayor probabilidad de posteriormente diagnosticar a ese paciente con sepsis, y como vamos a ver más adelante también nos va a funcionar, pues nos va a ser útil para el seguimiento. Entonces, el mensaje grande que yo les quería dar con esto es que no hay ninguna herramienta única de tamizaje que sea la ideal, sino que debemos usar varias, y sobre todo, siempre debe primar nuestro juicio clínico. Si creemos que un paciente está séptico, aunque ninguna de estas escalas le dé, deberíamos pues como indagar más y buscar esa disfunción orgánica para pues poder decir definitivamente si hay sepsis o no. Y vale la pena mencionar el estudio Andromeda Shock, donde ellos compararon la mortalidad a 28 días usando pues la medición del lactato versus el tiempo de llenado capilar. No hubo diferencia, no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad. Entonces, pues digamos, no es superior, pero eso también nos quiere decir que no es necesario tener ningún examen, ningún paraclínico para identificar la sepsis, y que la evaluación clínica es muy importante. Entonces, en un paciente que tenemos una sospecha de infección y tenemos un llenado capilar retardado, deberíamos pues sospechar sepsis y hacer una reanimación adecuada. Bueno, ya para seguir, les traigo como las recomendaciones más grandes de la guía. Entonces, lo primero que hay que entender antes de empezar a hablar de estas recomendaciones es que el tratamiento de la sepsis y el shock séptico se basa en 3 pilares grandes. Tenemos el uso de antimicrobianos, la restitución de la perfusión, que se va a basar en el uso de líquidos y de medicamentos vasoactivos, y por último, el control del foco, que va a ser muy importante y que es la razón por la que muchos de estos pacientes nos llegan a nosotros. Entonces, en cuanto al antibiótico, ¿qué nos dice la guía? Aquí en esta gráfica lo que nos dicen es que si tenemos un paciente en el que sospechamos sepsis, sea muy probable, sea posible, sea definitiva, y está en shock, inmediatamente deberíamos empezar el antibiótico, idealmente en la primera hora.
Por otro lado, si tenemos un paciente que no está en shock y en el que la sepsis es posible, es decir, menos probable, como ellos lo usan, deberíamos hacer como una evaluación rápida buscando causas infecciosas y no infecciosas de esa clínica del paciente, por historia clínica, por examen físico, y si después de las 3 horas seguimos con la sospecha de sepsis, deberíamos empezar el antibiótico en esas 3 horas. ¿Eso por qué? Porque está demostrado pues, que el inicio del antibiótico temprano impacta definitivamente en la mortalidad del paciente séptico. La elección va a depender de muchos factores, de la epidemiología local, de los factores de riesgo que tenga el paciente, de la clínica también, pues que nos apunte a cuál va a ser el foco, pero en general les traigo como unos esquemas que podríamos usar según el foco en un paciente común y corriente que no tenga pues mayores factores de riesgo para, por ejemplo, patógenos resistentes. Entonces, cuando el foco es pulmonar, podríamos usar piptazo o ampicilva dependiendo de qué tan resistente creamos que sea el patógeno. Para el foco abdominal, cefepime con metronidazol, muy importante siempre cubrir anaeróbicos. Y para el tracto geniturinario podría ser, por ejemplo, piptazo. Pero como les digo, esto pues va a depender de muchas cosas y no es, pues no, no siempre va a ser el mismo antibiótico para el mismo foco. Y otro principio muy importante del que hablan recurrentemente en la guía es el desescalamiento. Deberíamos desescalar el antibiótico tan pronto como sea posible, sea por respuesta clínica o idealmente guiado por antibiograma para disminuir la resistencia a antibióticos. Listo. En cuanto a la reanimación con líquidos, ¿qué nos dice la guía? Entonces, deberíamos usar de cristaloides de 30 cc kilo en las primeras 3 horas. Deberíamos hacer un seguimiento de la respuesta a los líquidos con parámetros dinámicos por encima de solamente un examen físico o solamente parámetros estáticos. Lo que les había dicho del lactato, es útil hacerle un seguimiento a este lactato y siempre el llenado capilar y otras, pues como otros componentes de la evaluación clínica. Listo, entonces los pacientes que que están en shock séptico y que requieren vasopresor van a tener una meta de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. ¿Por qué 65 milímetros de mercurio? Porque con esa presión garantizamos una buena perfusión coronaria en la mayoría de los pacientes. Y al comparar con metas más altas de 80 a 85 milímetros de mercurio, no había diferencia en mortalidad, pero sí se encontró que en el grupo con la meta más bajita había menor duración y menor dosis de vasopresor, o sea, menor exposición en general a los vasopresores, que uno podría pensar pues, que lo va a beneficiar. Entonces, una presión por encima de 65 milímetros de mercurio, una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, no parece ofrecer ventajas, entonces por eso es la meta. Aquí hay que tener en cuenta que hay 2 excepciones, el paciente neurocrítico y el paciente con hipertensión arterial crónica mal controlada, que va a tener una alteración de su autorregulación cerebral. Y en estos, la recomendación es que la presión arterial media sea, pues no esté por debajo de más del 25% de su presión arterial basal, de su presión arterial media basal. Listo. Bueno, seguimos hablando de los líquidos. Entonces, ¿qué líquidos nos recomiendan? Cristaloides, idealmente soluciones balanceadas. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con la solución salina normal, vamos a ver que es más similar al plasma al plasma en su composición que la solución salina normal, que sabemos que los altos volúmenes de solución salina normal se asocian a acidosis metabólica hiperclorémica en un paciente que probablemente pues, es más susceptible a la acidosis o que probablemente ya está acidótico, y se asocia a vasoconstricción renal con una lesión renal aguda consecuente. Es muy importante que nosotros tomemos todas las medidas que podamos para generar esta lesión renal aguda de manera iatrogénica, porque los pacientes sépticos que terminan en terapia de reemplazo renal tienen una mortalidad hasta del 50%. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer pues, para evitarlo realmente va a impactar pues, como en los desenlaces del paciente. Lo otro que tenemos es la albúmina. Sabemos que pues, el beneficio teórico de la albúmina es que aumenta la presión oncótica del plasma, entonces se necesita menor volumen pues, a infundir para lograr una restitución de la volemia. Sin embargo, en sepsis no se ha encontrado una diferencia en mortalidad ni a corto ni a largo plazo, ni en requerimiento de terapia de reemplazo renal. Nos dicen que la podemos considerar en los pacientes que requirieron una cantidad considerable de volumen, que lo podríamos tomar como una presión venosa central por encima de 15 o una vena cava inferior en la ecografía de más de 2.5 centímetros.
Y los otros pacientes en los que se debería considerar es en los pacientes con hepatopatía, pues que van a estar hipoalbuminémicos. Listo. Entonces, este es como el esquema que ellos nos proponen para el uso de vasoactivos. Entonces, norepinefrina como vasopresor de primera línea por encima de adrenalina y de vasopresina con una meta de presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Deberíamos considerar la monitoría invasiva de la presión arterial. Sin embargo, pues no debe retrasar pues como las intervenciones que vayamos a hacer. Y si no tenemos un acceso central, empezar la norepinefrina por vía periférica, ya sabemos que no hay ningún problema, siempre y cuando sea una vena de buen calibre por encima de la fosa antecubital. No retrasar pues jamás el vasopresor en un paciente que lo requiere por esperar a tener la vía central. Si después de esto la presión arterial media sigue por debajo de las metas, vamos a considerar la adición de vasopresina antes que aumentar la dosis de la norepinefrina. Ellos recomiendan llegar hasta una dosis de 0.25 a 0.5 microgramos kilo-minuto de norepinefrina para considerar adicionar la vasopresina. Esto es porque la vasopresina tiene un efecto como ahorrador de catecolaminas y hay como cierto sinergismo entre los mecanismos de acción de ambos. Perdón. Y si después de esto el paciente persiste con disfunción cardíaca, con hipoperfusión a pesar de tener una mejor presión arterial, habría que considerar que el paciente requiere un inotrópico, por ejemplo, dobutamina, o adicionar epinefrina a la nore y a la vasopresina. Bueno, en cuanto a los corticosteroides, entonces la recomendación que nos da la guía es que en pacientes que tienen requerimiento persistente de vasopresor, para ellos sería una infusión de norepinefrina o epinefrina por encima de 0.25 microgramos kilo-minuto por 4 horas, se podría beneficiar del esteroide. Hay muchos esquemas, el que ellos recomiendan es hidrocortisona a 200 miligramos al día, sea en infusión continua, o sea en 50, pues como 50 miligramos cada 6 horas. ¿Qué pasa con los corticosteroides? Parece que aceleran los días de resolución del shock y aumentan los días libres de vasopresor. Sin embargo, no tienen ningún efecto sobre la mortalidad ni la estancia hospitalaria y no conocemos ni la dosis óptima ni el momento óptimo para iniciarlo. Que sí nos queda más claro a nosotros que cualquier paciente en shock séptico que llegue al quirófano y no haya recibido esteroide, probablemente se beneficie de una dosis de estrés de esteroide. Listo. La otra recomendación es el control del foco, donde nos dicen que se debería pues, hacer una evaluación para tratar de llegar al foco y hacer un control lo más pronto posible con el procedimiento menos invasivo posible. Esto pues no siempre se cumple y muchas veces estos pacientes terminan en cirugía porque es la única manera, por ejemplo, pues un paciente con una apendicitis. En cuanto a la ventilación mecánica, entonces el 40% de estos pacientes van a tener síndrome de dificultad respiratoria, por lo que la recomendación es ventilarlos con estrategias protectoras. Un volumen corriente entre 5 y 6 centímetros por kilo, una presión inspiratoria pico de menor de 30, eso se ha visto pues, que puede disminuir la mortalidad en estos pacientes, y nosotros tenemos la ventaja de que vamos a tener al paciente pues bajo anestesia general, relajado, podemos hacer una titulación de la PIP guiado por la mecánica ventilatoria, sería lo ideal en estos pacientes. Y ya otras estrategias que podrían, pues que nos importan a nosotros son la transfusión. En general se recomienda una estrategia restrictiva, no transfundir hemoglobinas por encima de 7. Sin embargo, siempre puedes tener en cuenta cuál es el contexto clínico del paciente. Por ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria, con una hemorragia aguda importante, con una hipoxemia grave, pues podría beneficiarse de una transfusión con un umbral más alto. En cuanto a la glicemia, la meta es de 140 a 180. Deberíamos iniciar la insulina cuando el paciente está por encima de 180. Y la tromboprofilaxis se recomienda, tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso molecular en todos los pacientes que no tengan una contraindicación para esto. Listo. Vamos a hablar ahora entonces de las consideraciones anestésicas. Unas consideraciones generales que debemos tener en cuenta es que estos pacientes van a tener probablemente un tiempo limitado para la optimización. Sin embargo, eso no quiere decir pues, que no deberíamos hacer como todo lo posible por llevarlos en el mejor estado posible, sobre todo para la inducción, que debemos muy juiciosamente evaluar y ajustar tanto la volemia como la perfusión, tomar pues, todas las medidas que vimos en la guía, cumplir las metas de reanimación
que ya vamos a ver cuáles son. Garantizar el antibiótico durante el perioperatorio va a ser pues como nuestra responsabilidad. Y por último, evitar la iatrogenia, por ejemplo, con pues, una lesión pulmonar inducida por el ventilador. Y otra cosa es que nosotros muchas veces tenemos que ser quienes controlan la gestión de los procedimientos que sean control de daño. Es decir, muchas veces nos toca como decirle al cirujano pues, que creemos que debería parar. Tener en cuenta pues, que estos pacientes muchas veces se tienen que someter a varios procedimientos para llevar pues, a un eventual control del foco total, y es algo pues, que se tiene como que conversar. Bueno, en cuanto a la inducción anestésica, entonces tener en cuenta que la gran mayoría de estos procedimientos van a ser de carácter urgente o emergente, por lo que estaría indicado una secuencia de intubación rápida. Nuestro principal objetivo durante la inducción va a ser minimizar la hipotensión y la depresión miocárdica asociada a los inductores. La ketamina parece ser superior, ya les voy a mostrar una revisión, pues parece ser superior, sin embargo tenemos que tener en cuenta que la estabilidad hemodinámica que estamos acostumbrados a ver con la ketamina se debe a una liberación de catecolaminas y que en el fondo, como todos los inductores, es un depresor miocárdico. En el paciente con shock séptico va a haber una depresión de catecolaminas, entonces tenemos que ser cuidadosos con la dosis. El propofol podría ser una opción viable en un paciente que no tenga disfunción cardiovascular. Sin importar cuál inductor escojamos, es muy importante el principio de hacer una titulación muy cuidadosa, lenta, hasta lograr el efecto deseado. Muchas veces, pues la gran mayoría de las veces estos pacientes van a requerir el uso de vasopresor de manera concomitante pues desde el inicio de la inducción. Y en cuanto al mantenimiento con TIVA o balanceada, no hay evidencia en esta población pues, que nos apunte a que una sea superior a la otra, entonces esta decisión se debe basar en otros factores. Entonces esta es la revisión que les contaba, fue publicada en enero de este año. Ellos hicieron una revisión tanto de estudios clínicos aleatorizados como de estudios observacionales. Ellos nos dicen que la inestabilidad cardiovascular se presenta en hasta el 43% de los pacientes pues críticos, perdón, durante la inducción, y que la intubación es, que el agente de inducción pues juega un rol importante en esta estabilidad hemodinámica en este contexto. Entonces, la mayoría de los estudios aleatorizados comparaban la ketamina con el etomidato, que pues, se ha propuesto mucho también por su estabilidad hemodinámica, pero sabemos que el etomidato lleva una supresión adrenal que muchas veces se ha despreciado, sin embargo, la mortalidad en estos pacientes parece no ser despreciable, sin ofrecer unas ventajas claras sobre la ketamina en cuanto al perfil hemodinámico, por lo que nos vamos yendo pues hacia la ketamina. Y con el propofol, la gran mayoría de estudios eran observacionales, sin embargo, sí parece pues, que se asocia a mayor inestabilidad hemodinámica y eso tiene sentido farmacológicamente. Entonces, a pesar de que la evidencia pues, no es muy fuerte, la ketamina sí parecería ser el inductor ideal pues, o más cercano al ideal en estos pacientes. Necesitamos más evidencia pues, para saber cuál es la dosis óptima y qué otras estrategias podríamos tomar en la inducción para lograr una mejor estabilidad. Bueno, en cuanto a la relajación neuromuscular, entonces tener en cuenta que muy probablemente estos pacientes van a tener por lo menos algún grado de disfunción renal o hepática, lo que va a afectar la farmacocinética de los relajantes. Entonces, los relajantes aminoesteroideos van a tener un metabolismo hepático y una excreción renal que va a hacer que su duración sea variable y su comportamiento pues como más impredecible. En cuanto a la succinilcolina, sabemos que es metabolizado por colinesterasas plasmáticas. Sin embargo, se asocia a hipercalemia y estos pacientes casi que por definición están acidóticos, por lo tanto hipercalémicos, entonces realmente sí es una consideración a tener en cuenta en este contexto. Y el cisatracurio y el atracurio tienen una eliminación de Hoffman, que suena muy atractivo, sin embargo, tenemos varios problemas. Uno, pues tenemos un paciente escéptico en el quirófano, muy probablemente no va a cumplir las condiciones para que se dé la eliminación de Hoffman. Y segundo, que estos pacientes también muy probablemente van a ir intubados a la UCI después del procedimiento, por lo que el rocuronio parece ser pues como la mejor opción en estos pacientes. Siempre pues sabiendo que su comportamiento es errático, pero como les digo, es muy probable que estos pacientes queden intubados, entonces no hay pues como mayor problema. En cuanto a los opioides, entonces el remifentanil, a diferencia de los otros opioides,
es metabolizado por esterasas plasmáticas, los otros tienen metabolismo hepático y excreción renal. Tiene la ventaja de que disminuye el requerimiento de anestésico inhalado, que sabemos que a grandes concentraciones se asocia a hipotensión, y tiene un efecto mínimo sobre la contractilidad cardíaca. Sin embargo, sí se asocia a hipotensión, entonces nuevamente ser muy cuidadosos con la titulación y empezar pues con dosis bajas. ¿Qué monitoría deberíamos tener? Ya habíamos dicho, la presión arterial invasiva, por muchas razones, nos permite una medición más confiable y en tiempo real de la presión arterial. Además, nos permite las tomas seriadas de gases arteriales, que pues, son útiles en estos pacientes, y la medición de la variación de la presión de pulso, que más adelante vamos a hablar de ello. El acceso venoso central, en los pacientes en los que pues, se prevé que va a haber requerimiento de vasopresores por mucho tiempo, pero ya sabemos que los podemos iniciar con una vía periférica sin ningún problema. Medición de la presión venosa central y de la saturación venosa central. Una sonda vesical para vigilar el gasto urinario y el POCUS, que va a ser pues, una herramienta fundamental y la deberíamos usar en todos los pacientes que lleguen el shock al quirófano. Las metas de reanimación, entonces esto también es un poquito controvertido. La terapia dirigida por metas no demostró pues como una disminución en la mortalidad en los pacientes con sepsis, pero digamos que sí es muy útil y beneficioso para los pacientes que nosotros tengamos en la cabeza qué queremos lograr con estos pacientes, y eso nos permite pues como un abordaje sistemático. Entonces, la presión arterial media, ya habíamos dicho, por encima de 65 milímetros de mercurio en la gran mayoría de los pacientes, la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, por encima de 8 a 12, el gasto urinario mayor de 0.5 mililitros kilo hora, la presión venosa central mayor de 70%, la variación de la presión de pulso por debajo de 12% nos habla de que el paciente probablemente va a responder adecuadamente a líquidos, y un índice cardíaco idealmente por encima de 3. Listo. Y lo otro de lo que queríamos hablar es de el shock séptico y el shock cardiogénico inducido por sepsis, que este es como el paciente, digamos, más retador que nos podría llegar y donde vamos a, pues es de lo que vamos a hablar el resto de la charla. Entonces, rápidamente recordemos la definición de cada uno. El shock séptico habíamos dicho que es requerimiento de vasopresor para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato mayor de 2, a pesar de una buena reanimación hídrica. La fisiopatología del shock consiste en una vasoplejía y un estado hiperdinámico, y el tratamiento va a estar enfocado a restablecer ese tono vascular para poder mejorar la perfusión tisular. Mientras que el shock cardiogénico va a ser una hipotensión con evidencia de daño de órgano blanco, un índice cardíaco, esto varía un poquito, pero digamos que esta es como la definición más común, un índice cardíaco por debajo de 2.2 y una presión en cuña de la arteria pulmonar por encima de 15. En este tipo de shock vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, unas presiones de llenado altas, una resistencia vascular sistémica alta e hipoperfusión, pues porque estamos en shock. Y el tratamiento en este caso va a ser enfocado a mejorar la función de la bomba para restablecer la perfusión. Entonces, tenemos la cardiomiopatía inducida por sepsis, que tiene una presentación muy variable. La más descrita, digamos, es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que se va a caracterizar pues, por una disminución de la fracción de eyección de este ventrículo, y se presenta en 20 a 50% de los pacientes sépticos, 50% pues más de los pacientes con shock séptico. Tenemos el síndrome de Takotsubo, que es una miocardiopatía inducida por estrés, es una cardiopatía reversible que se caracteriza por abombamiento y disquinesia apical con una hipoquinesia basal, y en estos pacientes hay que tener pues obviamente mucho cuidado con la administración de catecolaminas exógenas. La disfunción diastólica del ventrículo izquierdo también puede ser una presentación de esta cardiomiopatía. Tener en cuenta que la disfunción diastólica grado 1 puede indicar una subreanimación en los pacientes sépticos. Siempre hay que pensar que la precarga no esté buena pues por un shock hipovolémico o un shock distributivo, y se asocia a mayor mortalidad en los pacientes con sepsis. Y la disfunción del ventrículo derecho, que se puede presentar como ventricular o aislada, más comúnmente biventricular, se caracteriza por un aumento, pues en caso de síndrome de dificultad respiratoria, un aumento de la resistencia vascular pulmonar es la causa, y también se asocia a un peor pronóstico en estos pacientes. Y tenemos otra entidad, que es el shock cardiogénico inducido por sepsis. La definición más común es una disfunción miocárdica, sea de novo o por empeoramiento de una preexistente a causa de la sepsis, que nos lleva a un shock cardiogénico.
vamos a ver que la asociación entre el shock séptico y el shock cardiogénico es muy compleja, es dinámica, pero se han definido 5 patrones, pues cómo se pueden relacionar, que ya vamos a ver. Obviamente clínicamente hay veces muy difícil establecer pues claramente cuál es la relación, pero es útil tener el esquema que ya les voy a mostrar en la cabeza, porque eso nos deja un poquito más claro la fisiopatología y nos va a ayudar a dar el manejo más apropiado según esto. Entonces aquí tenemos los 5 patrones. En el primer patrón tenemos un shock séptico puro, donde simplemente vamos a tener una resistencia vascular sistémica disminuida, un gasto cardíaco normal o elevado y un volumen intravascular disminuido. Si a eso le sumamos una disfunción cardíaca de novo, o una disfunción cardíaca de novo que nos lleve a una disminución del gasto cardíaco, aumento de las presiones de llenado y aumento de la resistencia vascular sistémica, estaríamos hablando del segundo patrón, que es precisamente del que estamos hablando, un shock cardiogénico inducido por sepsis. Este patrón también se puede presentar en otro paciente, un paciente que tiene un shock séptico con una disfunción miocárdica de base y que el shock séptico lo lleva a empeoramiento de esta disfunción miocárdica, se presenta el mismo perfil hemodinámico y también sería pues, un shock cardiogénico inducido por sepsis. Si un paciente con shock séptico y una disfunción miocárdica subyacente no empeora su disfunción miocárdica en este contexto, tendríamos el tercer patrón, que es un shock séptico nuevamente, común y corriente. El cuarto patrón es un shock cardiogénico con una sepsis superpuesta. Es un poquito, pues es bastante parecido al shock cardiogénico inducido por sepsis, pero como les decía ahorita, la fisiopatología sí es distinta, entonces pues es muy bueno hacer como una evaluación muy cuidadosa del perfil hemodinámico, ya vamos a ver cómo, para tratar de diferenciarlos. Entonces, este es un paciente que tiene un shock cardiogénico por X razón, con el perfil que ya sabemos, gasto cardíaco disminuido, resistencia vascular periférica aumentada, presiones de llenado aumentada, y pues desarrolla una sepsis y hace un shock vasopléjico, entonces ya cambia el perfil hemodinámico al de la sepsis, entonces este sería el caso del patrón 4. Si ese mismo paciente con shock cardiogénico por cualquier motivo no desarrolla el shock séptico, simplemente sería un shock cardiogénico. Sí. Sí. ¿Cómo podemos diagnosticar el shock cardiogénico inducido por sepsis? Entonces, lo primero es que no hay criterios claramente establecidos, sino que es algo que se ha descrito más en varios estudios, entonces la definición es variable, pero la definición más común que tenemos es una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a menos del 50% o una disminución de más del 10% de la función basal. Sin embargo, esta definición tiene un problema porque la presentación más común del shock cardiogénico inducido por sepsis parece ser la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, que se queda por fuera. Hasta el 48% de estos pacientes la van a tener. El 35% se van a presentar como disfunción del ventrículo derecho y la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo la presentarían el 20% de los pacientes. Bueno. Entonces, de manera práctica, podemos usar criterios diagnósticos similares al shock cardiogénico en un paciente que está séptico, es decir, que haya hipoperfusión, que haya aumento de las presiones de llenado y que haya disminución del índice cardíaco. Lo que les decía ahorita, siempre descartar que esta disminución en el gasto cardíaco no sea por una disminución en la precarga antes de pensar en un shock cardiogénico. Y tenemos dos fórmulas, pues dos parámetros que son útiles. Entonces tenemos el poder cardíaco, que es la presión arterial media por el gasto cardíaco sobre una constante que es 451, y tenemos el índice de pulsatilidad de la, y el poder cardíaco es útil porque un valor por debajo de 0.6 nos habla de un shock cardiogénico grave o severo, y el otro parámetro es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, que es la presión sistólica de la arteria pulmonar menos la presión diastólica de la arteria pulmonar sobre la presión de la aurícula derecha. Y un valor por debajo de 1 nos habla de compromiso del ventrículo derecho. Entonces, estas dos cosas pues cambian el pronóstico del paciente y nos deberían hacer pues cambiar nuestra conducta, hacer más. La ecocardiografía es una herramienta supremamente útil que nosotros, pues de pronto en el quirófano no tenemos tan disponible, pues una ecocardiografía full, pero pues es importante saber que nos permite la estimación del índice cardíaco de la presión en cuña de la arteria pulmonar por medio de la medición del BTI y del índice EE'. Entonces, un BTI por encima de 18 es normal. Si tenemos un valor que es significativamente
por debajo de este deberíamos considerar un shock séptico, mientras que el índice E', por encima de 14, nos habla de una presión de llenado alta que sugiere congestión. También tenemos el TAPSE, que es útil para ver el compromiso de la función sistólica del ventrículo derecho. Cuando es menor de 6 nos habla de disfunción. Nos ayuda a perfilar el tipo de shock cardiogénico, si es izquierdo, si es derecho, si es biventricular, si es sistólico, si es diastólico. Y también es útil para los diagnósticos diferenciales, como el síndrome de Takotsubo. El catéter de arteria pulmonar, también pues en quirófano no lo vamos a tener, pero es algo que se está tratando en cuidado crítico de usar cada vez más. Y lo deberíamos en este contexto usar en todos los pacientes en los que la evaluación ecocardiográfica nos hace sospechar que tienen un shock séptico para diferenciar cuál es la causa principal. Nos permite hacer una buena valoración de la volemia del estado hemodinámico para poder seleccionar y titular adecuadamente los vasopresores y los inotrópicos, y nos ayuda a identificar pacientes que se benefician de soporte circulatorio mecánico y qué tipo de soporte. Entonces, este es como el algoritmo que sugieren en caso de shock séptico inducido por shock cardiogénico inducido por sepsis, perdón. Entonces, empezamos con el manejo inicial de un shock séptico, líquidos, vasopresores, buscando una presión por encima de 75, evaluar la hipoperfusión. Si no está respondiendo, a todos los pacientes les deberíamos hacer una evaluación ecocardiográfica, midiendo el BTI, el índice E', el índice cardíaco, el TAPS. Si hay alteración en alguno de estos parámetros, deberíamos considerar la colocación de un catéter de arteria pulmonar. Aquí, ¿qué vamos a ver? La presión en cuña de la arteria pulmonar nos va a permitir calcular PAPI y, según eso, saber cuál es la severidad del shock, cuál es, pues, como de qué vasoactivo y de qué inotrópico se beneficiaría del paciente, y si es candidato o no a soporte circulatorio mecánico y a cuál tipo. Hay muchos tipos según cuál sea, pues, como la disfunción cardíaca. Sin embargo, yo les quería mostrar que en todos está el ECMO venoarterial, pues, y nosotros como anestesiólogos lo deberíamos tener en cuenta en las instituciones donde está disponible. Y el POCUS, que sí es una herramienta que vamos a tener mucho más a la mano, pues tanto por disponibilidad como por capacidad, digamos. El POCUS en este contexto es muy útil tener pues hacer una evaluación subcostal de la vena cava inferior y de las ventanas pulmonares para definir el fenotipo hemodinámico y ajustar nuestro manejo, y tiene la gran ventaja de que es supremamente rápido. En personal entrenado podemos hacer una evaluación de estas ventanas en menos de 4 minutos, y la idea sería pues hacerla antes de la inducción. Con el POCUS vamos a buscar marcadores del estado de volemia y de capacidad de respuesta y tolerancia a líquidos, como con el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior, viendo una contracción ventricular hiperdinámica del tamaño de los ventrículos y la relación entre este tamaño, y líneas A o B en la ecografía pulmonar. Entonces, yo les compartí este artículo donde desarrollaron un protocolo abreviado para hacer previo a la inducción anestésica con estas 3 ventanas, y van a agrupar a los pacientes en 3 clústeres, 7 fenotipos, ya lo vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer con este protocolo? Una valoración cualitativa del tamaño y la función de ambos ventrículos, del tamaño y la colapsabilidad de la vena cava inferior y de la presencia de líneas A o B en los campos pulmonares superiores. Sabemos que 3 o más líneas B con una vena cava inferior pletórica nos habla de que el paciente no tolera los líquidos, mientras que las líneas A se correlacionan a una presión en cuña de la arteria pulmonar por debajo de 18 y nos hablan de tolerancia a líquidos. Y lo otro que nos dicen en el protocolo es que una vez tengamos un paciente dormido ya en ventilación mecánica, deberíamos hacer una valoración de la variación de la presión de pulso. Como les había dicho ahorita, un valor por encima del 12% predice una buena respuesta a los líquidos, es decir, un buen aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para que esta valoración sea confiable. La primera es que el paciente esté ventilado mecánicamente, que tenga un volumen corriente por debajo de 8 cc kilo, que tenga una frecuencia respiratoria menor de 30, que esté en ritmo sinusal, que no haya falla del ventrículo derecho y que el tórax esté cerrado para que la interacción corazón-pulmón sea normal.
Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer con este protocolo es una evaluación cardíaca para valorar la función miocárdica, una evaluación de la vena cava inferior para estimar la capacidad de respuesta a líquidos y una evaluación de las ventanas pulmonares para evaluar la tolerancia a líquidos. Y estos eran los clústeres que les decía. Entonces, en el clúster 1 vamos a tener el fenotipo 1, 2 y 3. En el fenotipo 1 vamos a tener unas cavidades cardíacas pequeñas con una vena cava inferior colapsada o pequeña y un perfil A en la ecografía pulmonar. Nos habla de un shock hipovolémico puro y probablemente sea como la presentación inicial de la mayoría de los pacientes sépticos. En el fenotipo 2 vamos a tener unas cavidades cardíacas, digamos, normales, una vena cava inferior que colapsa y también un patrón A en la ecografía pulmonar nos habla de un shock distributivo. Y esta probablemente sea la presentación del paciente séptico que ya recibió algo de reanimación y ya no está tan hipovolémico. Y en el fenotipo 3 vamos a tener una dilatación de la aurícula izquierda, un engrosamiento, pues una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una vena cava inferior colapsable y líneas A en la ecopulmonar. Este es el caso de un paciente que tenga una disfunción diastólica subyacente y que puede tener características tanto del shock hipovolémico como del shock distributivo. En el clúster 2 tenemos el fenotipo 4 y 5. En el fenotipo 4 vamos a tener una dilatación de las dos cavidades izquierdas con una vena cava inferior pletórica y líneas B en la ecopulmonar. Mientras que en el fenotipo 5 vamos a tener una dilatación biauricular y biventricular, las otras ventanas serían iguales y nos habla de un shock cardiogénico puro. Y el clúster 3 es en el que me quiero concentrar porque es como el que podría ser más retador para nosotros. Entonces, tenemos el fenotipo 6 y el fenotipo 7. En el fenotipo 6 vamos a tener una dilatación aislada del ventrículo derecho, una vena cava inferior pletórica y un perfil A o más comúnmente B en la ecografía pulmonar, y sería la presentación clásica de un paciente con síndrome de dificultad respiratoria complicado por una disfunción del ventrículo derecho. Mientras que en el fenotipo 7 vamos a tener una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho con o sin dilatación de la aurícula derecha. Aquí, pues, lo importante es como la hipertrofia. También una vena cava inferior pletórica y un perfil variable en la ecografía pulmonar, más comúnmente B. Aquí vamos a tener pacientes con hipertensión pulmonar crónica, hipertrofia del ventrículo derecho, que desarrollan una falla aguda sobre crónica. Y en estos pacientes de este clúster es importante tener en cuenta que con este compromiso del ventrículo derecho va a haber cambios geométricos y un desplazamiento septal hacia el ventrículo izquierdo que van a disminuir la precarga, van a empeorar la hipotensión, van a disminuir la perfusión coronaria, llevan a isquemia de la pared libre del ventrículo derecho y esto se vuelve pues como un ciclo que se perpetúa. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos pacientes? Nuestra principal meta, pues el objetivo inicial es corregir esta hipotensión para garantizar una buena perfusión coronaria, para romper ese ciclo del que hablábamos. En este caso, el vasopresor de elección parece ser la vasopresina. Les recuerdo que nuestra compañera María tiene una charla de vasopresores inotrópicos en el canal de YouTube, muy útil. Pero es porque no aumenta la resistencia vascular pulmonar en un paciente que ya sabemos que tiene compromiso del ventrículo derecho. Podríamos usar la norepinefrina con precaución, pero la vasopresina, pues, por lo menos fisiológicamente, pues, debería ser el vasopresor de elección. Y una vez hayamos mejorado esa hipotensión, haya una mejor perfusión coronaria, el segundo objetivo va a ser optimizar la precarga y la poscarga, evitar el aumento de la resistencia vascular periférica con medidas como evitar y corregir la hipercapnia, la hipoxemia, la acidosis, optimizar la PIP y en algunos casos el uso de vasodilatadores pulmonares como óxido nítrico, prostaciclinas inhaladas, y también considerar el uso de inodilatadores. Aquí es muy importante entonces nuevamente ver cómo está la función del ventrículo derecho. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el desplazamiento septal. Si hay desplazamiento septal, ese ventrículo, pues la función de ese ventrículo está comprometida, no deberíamos usar líquidos, pero si no hay desplazamiento septal, podríamos considerar retos pequeños de 2.5 a 5 cc por kilo, a ver cómo responde el paciente, siempre valorando la respuesta. Y otra cosa importante es que en estos pacientes
la variación de la presión de pulso no va a ser confiable, porque acuérdense que una de las condiciones que les dije es que no haya falla del ventrículo derecho, porque esa fluctuación puede deberse pues a esa falla más que a una verdadera capacidad de respuesta al volumen. Bueno, ya para terminar les traigo por aquí estas imágenes de una ecografía. No sé quién me quiere decir pues qué vemos, qué piensan. Hola Martí. Bueno, entonces vemos dos imágenes, una imagen en focus que es una imagen subcostal y un eje corto para evaluar. Uno que puede determinar ahí los tamaños de los ventrículos, que nos permite saber pues, lo que hablamos de la sobrecarga de volumen. Entonces vemos un ventrículo derecho que está grande, incluso pues, si uno ve, puede haber una desviación del septo del ventrículo izquierdo con algo que se llama el signo de la D, que habla de sobrecarga de líquidos, y probablemente estemos hablando de un cluster 3 de los que mostraste. Súper, gracias, Al. Sí, entonces pues todo lo que dijo Adolfo está bien. Esta es la ventana que nos recomiendan en el protocolo, pero no encontré una imagen que se moviera, entonces les traje el eje parasternal corto para de verdad pues como poder apreciar tanto el tamaño del ventrículo derecho como el desplazamiento septal con el signo de la D que nos decía Adolfo. Listo, esta otra que ven. Martí, hola, ¿cómo estás? Esa se vería como una vena cava inferior demasiado grande que no es colapsable. Exacto. Entonces una vena cava inferior probablemente mayor de 2.5 centímetros, y vemos que no colapsa como debería hacerlo durante el ciclo respiratorio. Por último, esta. Martí, pues vemos un patrón pulmonar con líneas B, que me sugiere que hay algo, pues como, pues hay más de 3 líneas B en esa imagen, entonces sugeriría que no me va a tolerar más líquidos el paciente. Exacto, perfecto. Entonces, pues lo que dijo Adolfo ahorita, teniendo en cuenta estas tres imágenes, probablemente, pues estamos hablando de un paciente en el clúster 3. Acuérdense que el manejo en este paciente es con vasopresores, y la vasopresina va a ser el medicamento de elección. Bueno, ya para concluir, les quería dejar esto. Entonces, mi primera conclusión es que la sepsis y el shock séptico son muy comunes y tienen una alta mortalidad y un alto costo, por lo que deberíamos pues como conocerlo y saber tratarlo de manera adecuada. Que los pilares del tratamiento en estos pacientes van a ser el inicio temprano del antibiótico, la reanimación hemodinámica y un control de foco oportuno, que va a ser un reto frecuente para el anestesiólogo pues en presentarse a un paciente con sepsis o con shock séptico, y debemos estar preparados para hacer una buena reanimación, una buena monitoría y dar el soporte adecuado pues basado en las recomendaciones y en todo lo que vimos hoy. Que el POCUS es una herramienta que definitivamente siempre deberíamos tener en nuestro arsenal para cualquier paciente en shock. Nos va a ayudar a definir el fenotipo hemodinámico de shock, y es según eso dar el mejor manejo, pues como ajustado de manera individual a cada paciente. Y lo otro que les quería dejar es que deberíamos sospechar compromiso de la función cardíaca en todos los pacientes con shock séptico que no respondan a las medidas de reanimación pues iniciales. Listo, por acá les dejo la bibliografía. Próximamente va a estar la infografía en nuestro Instagram.